Juan Salvador Gaviota, por Richard Bach. Primera parte. Amanecía, y el nuevo sol pintaba de oro las olas de un mar tranquilo. Una barca de pesca chapoteaba a 1 kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz de la comida llamando a la bandada, y una multitud de gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreo, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus patas palmeadas, alzó el pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró la velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos muy concentrado, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Sus plumas se encresparon, perdió sustentación y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca pierden sustentación, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo constituye para ellas una vergüenza y un deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, que sin avergonzarse extendía otra vez las alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando, parando y perdiendo sustentación de nuevo, no era un ave cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre la playa y la comida. Para la mayoría de las gaviotas, lo que importa no es volar, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Descubrió que ese modo de pensar no era la mejor manera de hacerse popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al verlo pasarse los días solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando. No comprendía por qué. Por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de su envergadura, podía quedarse en el aire más tiempo con menos esfuerzo, y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón al tocar sus patas el mar, sino que, al rozar la superficie con las patas, plegadas en aerodinámico ademán contra su cuerpo, dejaba tras de sí una estela larga y plana. Pero fue al ver sus aterrizajes con las patas recogidas, cuyas huellas sobre la arena luego estudiaba, cuando sus padres se desanimaron aún más. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes para los pelícanos y los albatros? ¿Por qué no comes, hijo? No eres más que plumas y huesos. No me importa ser solo plumas y huesos, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Eso es todo lo que quiero saber. Mira, hijo, dijo su padre con ternura. El invierno está cerca. Habrá pocas barcas y los peces dejarán de salir a la superficie para irse a las profundidades. Si quieres estudiar, estudia acerca de la comida y cómo conseguirla. Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes? No olvides que el motivo para volar es la comida. Juana sintió obedientemente. Durante los días sucesivos, intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, treinando y volando con la bandada cerca del muelle y las barcas de pesca, lanzándose sobre un pedazo de pan o algún pez. Pero no le dio resultado. Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que lo perseguía. Podría estar empleando todo ese tiempo en aprender a volar.
Había tanto que aprender. No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de nuevo hacia alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo. El tema fue la velocidad, y en una semana de práctica había aprendido más acerca de la velocidad que la más rápida de las gaviotas. A una altura de 300 metros, aleteando con todas sus fuerzas, se metió en un abrupto y flameante picado hacia las olas y aprendió por qué las gaviotas no hacen abruptos y flameantes picados. En solo 6 segundos voló a 100 kilómetros por hora, velocidad a la que el ala levantada empieza a ceder. Una vez tras otra le sucedió lo mismo. A pesar de todo su cuidado, trabajando al máximo de su habilidad, a altas velocidades, perdió el control. Subía a 300 metros, primero con todas sus fuerzas hacia arriba, luego inclinándose, aleteando, hasta lograr un picado vertical. Entonces, cada vez que intentaba mantener alzada al máximo el ala izquierda, giraba violentamente hacia ese lado y, al tratar de levantar el ala derecha para equilibrarse, entraba en barrena como un rayo, descontroladamente. Tenía que ser mucho más cuidadoso al levantar esa ala. 10 veces lo intentó y las 10 veces, al superar los 100 kilómetros por hora, terminó hecho un montón de plumas desbocadas estrellándose contra el agua. Empapado, pensó al fin que la clave debía de ser mantener las alas quietas a alta velocidad, es decir, batir las alas hasta los 70 kilómetros por hora y solo entonces dejar de hacerlo. Lo intentó otra vez a 700 metros de altura, descendiendo en vertical, con el pico hacia abajo y las alas completamente extendidas y estables desde el momento en que superó los 70 kilómetros por hora. Necesitó un esfuerzo tremendo, pero lo consiguió. En 10 segundos volaba como una centella sobrepasando los 130 kilómetros por hora. Juan había conseguido una marca mundial de velocidad para las gaviotas. Pero el triunfo duró poco. En el instante en que empezó a salir del picado, en el instante en que cambió el ángulo de sus alas, se precipitó en el mismo terrible e incontrolado desastre de antes. Y, a 130 kilómetros por hora, el desenlace fue como una explosión de dinamita. Juan Gaviota se desintegró y fue a estrellarse contra un mar duro como un ladrillo. Ya había anochecido cuando recobró la conciencia y se encontró flotando en el océano a la luz de la luna. Sus alas desgreñadas parecían de plomo, pero el fracaso le pesaba aún más. Débilmente deseó que ese peso lo arrastrara al fondo y así terminar con todo. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota. Soy limitado por naturaleza. Si estuviese destinado a aprender tanto sobre el vuelo, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado a volar a alta velocidad, mis alas serían cortas como las del halcón y comería ratones en lugar de peces. Mi padre tenía razón. Debo olvidarme de esas tonterías. Tengo que volar a casa, a la bandada, y estar contento de ser como soy. Una pobre y limitada gaviota. La voz se fue desvaneciendo y Juan se sometió. Durante la noche, el lugar para una gaviota es la playa, y se prometió a sí mismo que desde ese momento sería una gaviota normal. Así todo el mundo se sentiría más feliz.
Cansado, se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, agradecido de lo que había aprendido sobre cómo volar a baja altura con el menor esfuerzo. Pero no, pensó, ya he terminado con esa manera de ser. He terminado con todo lo que he aprendido. Soy una gaviota como cualquier otra gaviota y volaré como tal. Así pues, ascendió dolorosamente hasta una altura de 30 metros y batió las alas con fuerza luchando por llegar a la orilla. Se encontró mejor por su decisión de ser como otra cualquiera de la bandada. Ahora no habría nada que lo atase a la fuerza que le impulsaba a aprender. No habría más desafíos ni fracasos. Le resultó grato dejar de pensar y volar, en la oscuridad, hacia las luces de la playa. Oscuridad, exclamó alarmada la voz hueca. Las gaviotas, las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Juan no estaba alerta para escuchar. Me encanta todo esto, pensó. La luna y las luces centelleando en el agua, trazando luminosos senderos en la oscuridad. Y todo tan pacífico, tan sereno. ¡Desciende! Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si hubieras nacido para volar en la oscuridad, tendrías los ojos del búho. Tendrías por cerebro cartas de navegación. Tendrías las alas cortas del halcón. Allí, en la noche, a 30 metros de altura, Juan Salvador Gaviota parpadeó. Sus dolores y sus resoluciones se esfumaron. Alas cortas. Las alas cortas del halcón. Esta es la solución. ¡Qué tonto he sido!, se dijo. No necesito más que un ala muy pequeñita. No necesito más que doblar la parte mayor de mis alas y volar solo con los extremos. ¡Alas cortas! Subió a 700 metros sobre el negro mar y, sin pensar ni por un instante en el fracaso o en la muerte, pegó fuertemente la parte superior de las alas a su cuerpo, dejando que los afilados extremos asomasen como dagas al viento, y cayó en picado vertical. El viento azotó su cabeza con un bramido monstruoso. 100 kilómetros por hora, 130, 180 y aún más rápido. La tensión de las alas a 200 kilómetros por hora no era ahora tan grande como antes a 100, y con un mínimo movimiento de los extremos aflojó gradualmente el picado y salió disparado sobre las olas como una bala gris de cañón bajo la luna. Entornó los ojos contra el viento hasta que se transformaron en dos pequeñas rayas y se sintió feliz. A 200 kilómetros por hora y bajo control. Si inicio el picado desde 1000 metros en lugar de 500, ¿a cuánto llegaré? Juan olvidó sus recientes decisiones, arrebatadas por aquel fuerte viento. Sin embargo, no se sentía culpable al romper las promesas que se había hecho a sí mismo. Tales promesas solo existen para las gaviotas que aceptan lo corriente. Uno que ha palpado la perfección en su aprendizaje no necesita esa clase de promesas. Al amanecer, Juan Gaviota estaba practicando de nuevo. Desde 2000 metros las barcas de pesca eran puntos sobre el agua plana y azul, y la bandada, en busca de comida, una nube débil de motitas insignificantes. Estaba vivo y temblaba ligeramente de gozo, orgulloso de haber controlado su miedo. Entonces, sin ceremonias, encogió la parte superior de las alas, extendió los cortos y angulosos extremos y se precipitó directamente hacia el mar. Al pasar los 2000 metros, logró la velocidad máxima y el viento se transformó en una sólida y palpitante pared sonora contra la que no podía avanzar con mayor rapidez. Estaba volando recto hacia abajo a 320 kilómetros por hora. Tragó saliva, pues comprendió que si sus alas llegaban a desdoblarse a esa velocidad, se haría trizas, despedazándose en 1 millón de partículas de gaviota.
Pero la velocidad era poder y gozo y belleza en estado puro. Empezó su salida del picado a 300 metros. Los extremos de las alas aparecían borrosos a causa del enorme viento y en ese camino la barca y la multitud de gaviotas se desenfocaban y crecían con la rapidez de un cometa. No pudo parar. Aún no sabía siquiera cómo girar a esa velocidad. Una colisión significaría la muerte instantánea. De modo que cerró los ojos. Sucedió entonces que esa mañana, justo después del amanecer, Juan Salvador Gaviota había salido volando directamente en medio de la bandada de la comida, marcando 318 kilómetros por hora, con los ojos cerrados y en medio de un rugido de viento y plumas. La gaviota de la Providencia le sonrió por una vez y nadie resultó muerto. Cuando al fin apuntó su pico hacia el cielo, aún zumbaba a 240 kilómetros por hora. Al reducir a 30 y extender las alas otra vez, la barca de pesca era una miga en el mar, 1000 metros más abajo. Solo pensó en el triunfo, en conseguir la velocidad máxima. Una gaviota a 320 kilómetros por hora. Era un descubrimiento, el mayor y más singular descubrimiento en la historia de la bandada, y en ese momento una nueva época comenzó para Juan Gaviota. Voló hasta su solitaria zona de práctica y, doblando las alas para un descenso en picado desde 3000 metros, se puso a trabajar enseguida para descubrir la forma de girar. Se dio cuenta de que al mover una sola pluma del extremo de su ala una fracción de centímetro, causaba una curva suave y extensa a gran velocidad. Antes de haberlo aprendido, sin embargo, observó que cuando movía más de una pluma a esa velocidad, giraba como una bala de rifle. Y de ese modo, Juan fue la primer gaviota de este mundo en realizar acrobacias aéreas. Ese día no perdió tiempo en charlar con las otras gaviotas, sino que siguió volando hasta después de la puesta del sol. Descubrió el rizo, el tonel lento, el tonel por puntos, la barrena invertida, el medio rizo invertido. Cuando Juan Gaviota volvió a unirse a la bandada, ya en la playa, era noche cerrada. Estaba mareado y rendido. No obstante, y con verdadera satisfacción, dibujó un rizo para aterrizar y una vuelta rápida justo antes de tocar tierra. Cuando sepan lo del descubrimiento, pensó, se pondrán locos de alegría. ¿Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a las barcas de pesca, hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia, podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres, podremos aprender a volar. Los años venideros susurraban y resplandecían de promesas. Las gaviotas se llevan reunidas en sesión de consejo cuando Juan tocó tierra. Y parecía que habían estado así reunidas durante algún tiempo. Estaban, efectivamente, esperando. Juan Salvador Gaviota, ponte en el centro. Las palabras de la gaviota mayor sonaron con la voz solemne propia de las altas ceremonias. Ponerse en el centro significaba siempre una gran vergüenza o un gran honor. En este último caso, era la forma en que se señalaba a los jefes más destacados entre las gaviotas. Por supuesto, pensó, la bandada de la comida debió de presenciar mi descubrimiento esta mañana. Pero yo no quiero honores, no tengo ningún deseo de ser líder. Solo quiero compartir lo que he encontrado y enseñarles esos nuevos horizontes que nos están esperando. Y dio un paso al frente. Juan Salvador Gaviota, prosiguió la gaviota mayor, ponte en el centro para tu vergüenza ante la mirada de tus semejantes. Sintió como si lo hubieran golpeado con un madero.
Empezaron a temblarle las piernas y a zumbarle los oídos. ¿Me piden que me ponga en el centro para deshonrarme? Pensó. ¡Imposible! El descubrimiento. No entienden, están equivocados. Están equivocados. Por tu irresponsabilidad temeraria, continuó la voz solemne, al violar la dignidad y la tradición de la familia de las gaviotas. El que a uno lo pusieran en el centro para deshonrarlo significaba que lo expulsaban de la sociedad de las gaviotas, desterrándolo a una vida solitaria en los lejanos acantilados. Algún día, Juan Salvador Gaviota, aprenderás que la irresponsabilidad se paga. La vida es lo desconocido y lo irreconocible, salvo que hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible. Una gaviota nunca replica el consejo de la bandada, pero la voz de Juan se hizo oír. ¿Irresponsabilidad? Hermanos míos, gritó. ¿Quién es más irresponsable que una gaviota que ha encontrado y que persigue un significado, un fin más alto para la vida? Durante 1000 años hemos escarbado tras las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para ser libres. Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado. La bandada parecía de piedra. ¡Se ha roto la hermandad!, declararon al unísono las gaviotas, y todas se pusieron de acuerdo en cerrar solemnemente los oídos y darle la espalda. Juan Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pesar no era la soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir los ojos y a ver. Cada día aprendía más. Aprendió que un picado aerodinámico a alta velocidad podía ayudarlo a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a 3 metros bajo la superficie del océano. Ya no le hicieron falta barcas de pesca ni pan duro. Aprendió a dormir en el aire, fijando una ruta durante la noche a través del viento de la costa, atravesando 150 kilómetros de sol a sol. Con el mismo control interior, voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros y deslumbradores, mientras las otras gaviotas yacían en tierra sin ver más que niebla y lluvia. Aprendió a cabalgar los altos vientos que soplaban hacia tierra adentro, para relegarse allí con los más sabrosos insectos. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada, lo obtuvo ahora para sí mismo. Aprendió a volar y no se arrepintió del precio que había pagado. Juan Gaviota descubrió que el aburrimiento, el miedo y la ira son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta. Al desaparecer aquellas de su pensamiento, tuvo por cierto una vida larga y buena. Vinieron al anochecer y encontraron a Juan planeando, solitaria y pacíficamente, en su querido cielo. Las 2 gaviotas que aparecieron junto a sus alas eran puras como la luz de las estrellas y su resplandor, suave y amistoso en el alto cielo nocturno. Pero lo más hermoso de todo era la habilidad con que volaban. Los extremos de sus alas avanzaban a un preciso y constante centímetro de las suyas. Sin decir palabra, Juan la sometió a una prueba que ninguna gaviota había superado jamás. Torció las alas y redujo su velocidad a solo 1 kilómetro por hora, casi parándose. Aquellas 2 radiantes aves redujeron también la suya en formación cerrada. Sabían lo que era volar lento. Dobló las alas, giró y cayó en picado a 200 kilómetros por hora. Se dejaron caer con él, precipitándose hacia abajo en formación impecable. Por fin, Juan voló con igual velocidad hacia arriba en un giro lento y vertical. Giraron con él, sonriendo. Recuperó el vuelo horizontal y se quedó callado un rato antes de decir: Muy bien, ¿quiénes son? Somos de tu bandada, Juan. Somos tus hermanos.
Las palabras sonaron firmes y serenas. Hemos venido a llevarte más arriba, a llevarte a casa. No tengo casa, tampoco bandada. Soy un exiliado. Y ahora volamos a la vanguardia del viento de la gran montaña. Unos cientos de metros más y no podré levantar más este viejo cuerpo. Sí que puedes, Juan, porque has aprendido. Una etapa ha terminado y ha llegado la hora de que empiece otra. El entendimiento iluminó ese instante de su existencia, igual que había iluminado toda su vida. Tenían razón. Él era capaz de volar más alto y había llegado la hora de irse a casa. Echó una larga y última mirada al cielo, a esa magnífica tierra de plata donde tanto había aprendido. Estoy listo, dijo al fin. Y Juan Salvador Gaviota se le evocan las dos radiantes gaviotas para desaparecer en un cielo perfecto y oscuro.